Bien, vamos a continuar el tema, recordando algunos puntos. Es decir, ayer estuvimos hablando, a ver, no se ha puesto contra el ratón con plumas, sí. Vale. Perdona que haya hecho ese rayajo aquí. Bien, ayer estuvimos hablando de la estructura primaria, de que los aminoácidos, cuando forman parte de una cadena polipeptídica, como esta de aquí, se denominan residuos, que siempre se leen desde el extremo amino terminal hasta el extremo carboxilo terminal, es decir, sería tirosina, glicina, glicina, fenilalanina y leucina. Es decir, no se lee en este otro sentido, no se lee hacia allá. Se lee solo en el sentido del amino al carboxilo. Que esa cadena polipeptídica va a tener un backbone, que sería esta cadena, que siempre es igual en todos los aminoácidos, porque se une un grupo amino con un grupo ácido, ¿de acuerdo? Y se forma el enlace peptídico, carboxilo con el grupo amino, y que es lo que diferencia una cadena polipeptídica de otra cadena polipeptídica son los grupos R, las cadenas laterales de los diferentes residuos de aminoácido que forman la cadena polipeptídica. Esa estructura primaria está determinada por esa secuencia de aminoácidos, empezando por el amino hacia el carboxilo. Los grupos R son los que determinan las diferencias, y el backbone es lo que va a ser igual en toda la cadena polipeptídica. Bien, dentro de esa estructura primaria también hay que considerar no solo la secuencia de residuos de aminoácidos, sino los posibles puentes disulfuro que nos podamos encontrar. Los puentes disulfuro se forman entre dos cisteínas que están en la misma, dentro de la misma proteína, en la cadena polipeptídica, ¿de acuerdo? Aquí tendremos un puente disulfuro. Normalmente estos puentes disulfuro van a aparecer en proteínas extracelulares, como por ejemplo la insulina. Es decir, aquí tenemos la secuencia de la insulina, la primera polipéptido que se secuenció, y entre esta cisteína y esta cisteína se forma un puente disulfuro, entre esta cisteína y esta, y aquí también, y cuando se forman los puentes disulfuro se denomina cistina. ¿De acuerdo? Esto es la cistina, cuando se forman estos puestos de disulfuro. Por ejemplo, el pelo rizado es rico precisamente en estos enlaces disulfuro. Y la permanente, cuando se hacía la permanente, una época en los años 80 que por suerte ya se ha superado, que estaba muy de moda hacerse la permanente, y bueno, y eran agentes reductores que lo que hacían precisamente era crear nuevos puntos de disulfuro en la queratina del pelo, y así se formaban esos rizos. Bien, aquí tenéis las cuestiones que hay que resolver. También estuvimos hablando de la estructura del enlace peptídico, que es una estructura plana, que tiene cierto carácter, aquí lo vemos, va a tener cierto carácter de doble enlace, hay un equilibrio, esto significa que hay un equilibrio entre esta forma y esta otra forma, es decir, los electrones del enlace del carbonilo se transfieren de alguna forma hacia el enlace carbono-nitrógeno, dándole cierto carácter de doble enlace. Es decir, no es realmente un doble enlace, pero bueno, va a tener esas características de doble enlace que hace que sea plano, etcétera, etcétera. Todos los, o la mayoría de los enlaces peptídicos van a tener configuración trans. Ya lo vimos aquí. Aquí estaría la parte grande de la proteína, la parte grande. Esta zona es la que tiene menos impedimento estérico, mientras que la configuración cis, que la tenemos aquí, hay un gran impedimento estérico. Bien. También hablamos de los ángulos de enlace, pero bueno, esto es sencillamente saber que existen y ya está. Este era el diagrama de Ramachandra. Y de las estructuras secundarias estuvimos hablando de las dos principales estructuras secundarias que existen, que es la hélice alfa, que tiene esta estructura en forma de hélice, por eso se llama hélice alfa, y esta estructura está estabilizada por puentes de hidrógeno que se van a producir entre el carbonilo y el hidrógeno unido al nitrógeno dentro del backbone de la proteína. Esta estructura, como vemos aquí, es muy compacta. Y bueno, aquí tenemos cómo se forman esos puentes de hidrógeno, que ya lo vimos en la anterior presentación, entre este oxígeno y el hidrógeno unido en esta posición. Aquí tenemos esta hélice alfa. Y este es un ejemplo de una proteína que es rica en estas estructuras secundarias, estas hélices que tenemos aquí.
que, bueno, que es la que permite que esta proteína tenga esa estructura en el espacio. Es decir, dentro de esta hélice es donde se forman esos puentes de hidrógeno que le dan estabilidad a esta estructura secundaria. La otra estructura secundaria es la hoja plegada, la beta sheet. La hoja plegada es una estructura que en lugar de estar enrollada como está la hélice alfa, está completamente extendida. Y hay proteínas que tienen esta estructura de hoja plegada, que puede ser paralela o antiparalela. En este caso sería antiparalela. Una va desde el extremo amino hacia el carboxilo y el otra va en sentido contrario, desde el grupo amino al carboxilo, va en el otro sentido. Vemos que la hoja beta se va a estabilizar por esos puentes de hidrógeno y lo mismo ocurre con la paralela. Es decir, se formarían esos puentes de hidrógeno que estabilizan esta estructura secundaria. Aquí tenemos diferentes ejemplos. Esto sería, por ejemplo, una parte de una proteína, que tenemos esas hojas plegadas, antiparalelas en este caso. Bueno, estas dos serían paralelas, aquí esta sería antiparalela, y nos daría esta estructura vista desde otro punto de vista. Esto sería una proteína real que tenemos esta estructura. Normalmente este tipo de estructuras se determinan o bien por difracción de rayos X o bien, si la proteína es lo suficientemente pequeña, por resonancia magnética nuclear en estado líquido, aunque ahora también se está haciendo en estado sólido, pero bueno, son otras historias. Que si alguno tiene interés, pues la podemos discutir en clase. Bien, aquí tenemos la estructura, la estructura de hoja plegada, y vamos a tener unas estructuras que sería esto todo en la misma cadena polipeptídica, y aquí lo que estamos viendo es por dónde va el backbone de la proteína, no estamos viendo los grupos laterales. Bien, toda esta cadena polipeptídica es una cadena, evidentemente, y estas zonas de aquí son zonas que están en la parte externa de la proteína en contacto con el disolvente, y estos serían los giros, otra estructura secundaria que en realidad no tiene estructura, pero que van a ser zonas muy móviles y que van a permitir la interacción entre proteínas, con diferentes sustratos, con ligandos, etcétera, el reconocimiento entre proteínas, etcétera. Van a jugar papeles biológicos muy muy importantes estas zonas que aparentemente no tienen estructura, son zonas móviles, mientras que las zonas de hoja plegada beta y hélice alfa van a darle estabilidad estructural a la proteína. Aquí tenemos ejemplos de esos giros. Ese es un giro que a su vez va a estabilizarse también por puentes de hidrógeno, es decir, estos giros serían aquí, es decir, esto sería esta zona de aquí, tendríamos ese giro beta. Y nos quedamos ayer hablando de las proteínas fibrosas. Las proteínas fibrosas son un tipo de proteínas muy peculiares, se van a caracterizar normalmente por ser proteínas insolubles, van a cumplir papeles sobre todo estructurales, como por ejemplo la queratina. La queratina es una proteína que vamos a encontrar, por ejemplo, en la lana, en el pelo. Va a estar compuesta por hélices alfa, enrolladas entre sí, que forman una superhélice. Estas estructuras son muy muy estables y hacen que la proteína sea insoluble. Otro miembro de esta familia vamos a tener el citoesqueleto en la célula, en las proteínas musculares, etcétera. Son proteínas muy diversas. Bueno, van a formar la hélice alfa, vemos que es una hélice muy larga, y que va a estar enrollada con otra hélice alfa, formando esta estructura que le va a dar mucha rigidez a la molécula. Otra proteína fibrosa importante, el colágeno. Bueno, la queratina nutricionalmente no va a ser importante porque no vamos a comer queratina, es decir, no lo podemos asimilar en el pelo. El colágeno es otra proteína estructural que va a formar parte de la piel, de los huesos, tendones, cartílagos, de los dientes, etc. Es una proteína muy importante. Está formada por 3 hélices que forman a su vez como un supercable, una superhélice, que le va a dar mucha rigidez estructural. No es una hélice alfa. Y si acordáis en la anterior cuestión que preguntábamos si sería nutricionalmente bueno comer gelatina, bueno, la gelatina no es mala, es proteína. Sin embargo, es una proteína que
se obtiene, un preparado de proteínas que se obtiene a partir del colágeno. Y si nos fijamos en la estructura del colágeno, estaría formada por glicina, prolina, glicina, prolina, glicina, prolina. Aquí hay también otras proteínas que forman parte del colágeno, mayoritariamente es glicina y prolina. Y está formada por glicina y prolina para que estos aminoácidos que forman esta hélice se puedan formar la superhélice del colágeno. Es decir, de tal manera que la glicina, si os acordáis, la glicina es hidrógeno, CO menos, NH3 más. Este aminoácido, las cadenas laterales de la glicina es hidrógeno, es decir, va a ser muy pequeño. Este sería el carbono alfa, el hidrógeno alfa, y este hidrógeno sería el grupo, la cadena lateral, ¿de acuerdo? O más bien sería el de abajo, pero bueno, sería un hidrógeno, la cadena lateral en definitiva, que va a permitir que estas hélices, cuando se enrollen entre sí, queden muy, muy compactas, no queden huecos, es decir, ahí no va a haber hueco y esto va a estar muy compacto. Quedarían las prolinas de esta forma y las glicinas hacia adentro. Aquí tendríamos, ¿veis? Aquí eso sería el anillo de prolina, estos anillos de prolina que van a situarse en estas posiciones y la glicina va a quedar hacia el interior. Es decir, tiene que ser tan rica en glicina y en prolina para que se pueda dar esta estructura. Es decir, es la secuencia de aminoácidos la que da esta estructura de la proteína para que esta estructura pueda cumplir la función biológica de ser una proteína estructural. Es decir, de ahí radica la importancia de la secuencia de aminoácidos y las propiedades que esas cadenas laterales de esos residuos de aminoácidos le confieren a la proteína. Bueno, aquí tenemos esa estructura vista en detalle, es decir, aquí estos serían los anillos de prolina, vemos aquí, y en la parte interna es donde queda la glicina, ¿de acuerdo? Es decir, aquí los vemos, el residuo de glicina, los residuos de glicina de 3 cadenas que quedan hacia afuera y los anillos de prolina que quedan hacia la parte externa. ¿De acuerdo? Tenemos ahí los anillos de prolina. Bien, ya hablamos de la importancia que tiene nutricionalmente la vitamina C, como curiosidad, porque la vitamina C va a ser clave para la síntesis de un aminoácido modificado, la hidroxiprolina, en el cual se sustituye el grupo hidroxil de la prolina por hidrógeno. Y esto también es importante para poder estabilizar el colágeno. Si la prolina, que forma parte del colágeno, no está en la medida necesaria transformada en hidroxiprolina, es decir, no son todas las prolinas las que están transformadas en hidroxiprolina, pero sí una proporción importante. Si la prolina no se transforma en hidroxiprolina, pues el colágeno no va a tener las propiedades de flexibilidad necesarias para que cumpla su función biológica. Y eso, ¿cuándo ocurre? Cuando no hay vitamina C. Es decir, el escorbuto era la enfermedad asociada a la falta de vitamina C que impedía que la prolina se transformara en hidroxiprolina y pudiera darle las propiedades biológicas adecuadas al colágeno. Si el colágeno no tiene sus propiedades adecuadas, pues va a volverse frágil, quebradizo, entonces cuando se empezaban a caer los dientes, etcétera. El colágeno también forma parte de las paredes de las arterias, de las venas y al final lo que se producía era la muerte. De ahí la importancia de la vitamina C. La siguiente estructura que vamos a ver es la estructura terciaria. La estructura terciaria se va a formar cuando toda la cadena polipeptídica se pliegue en el espacio. Es decir, teníamos esas hélices alfa, la hoja plegada beta, por ejemplo, antiparalela, etc. Cuando todas esas estructuras se van a plegar en el espacio, vamos a tener, bueno, esto sería un garabato, pero representaría un poco esas estructuras tridimensionales de la proteína plegada en el espacio. Bueno, aquí tendríamos, por ejemplo, hélice alfa por estas zonas, hoja plegada beta también podría darse, etcétera, los puentes disulfuro, es decir, todas las
estructuras que hemos visto anteriormente, es decir, la primaria, la secundaria, pero plegada completamente en el espacio. Una proteína completa. Las estructuras terciarias las tienen las proteínas globulares. Se discute si las proteínas fibrosas que hemos visto anteriormente tienen estructura terciaria, no tienen, etc. Bueno, nos vamos a quedar en lo que hemos visto y ya está, no vamos a meternos en esas discusiones, que hasta cierto punto son un poco bizantinas. Bien, porque esto solamente sirve para poder estudiar la estructura de las proteínas y poder caracterizarlas. Bien, las proteínas globulares, vamos a ver como ejemplo, se pone muchas veces como ejemplo, una proteína globular como es la mioglobina, que va a tener una estructura tridimensional bastante complicada. ¿Qué tenemos que saber de las proteínas globulares? Bueno, pues que son muy compactas, en su interior es donde se van a situar los residuos tienen carácter apolar, lejos del agua, y en el exterior vamos a obtener los aminoácidos polares. Es decir, en el interior tenemos aminoácidos hidrofóbicos y en el exterior aminoácidos polares. ¿Quién dirige ese plegamiento de las proteínas? Pues en primer lugar, la propia secuencia de aminoácidos es clave para determinar el plegamiento de la proteína. Y ese plegamiento está dirigido por esas propiedades de esos aminoácidos y juega un papel muy importante las interacciones hidrofóbicas y lo que veíamos en los anteriores temas de la entropía. Es decir, el orden y cómo el desorden va a dirigir ese plegamiento de las proteínas. Aquí tenemos la mioglobina. Vemos las estructuras, esta sería una representación en lo que se observan las estructuras secundarias. Esta proteína está formada por hélice alfa, no tiene hoja plegada beta. Aquí tendríamos los giros en estas zonas. Y esta proteína se caracteriza porque tiene un grupo hemo. Esto no es aminoácido, se incorpora posteriormente que la proteína se ha sintetizado, el grupo hemo, y el grupo hemo tiene un átomo de hierro. Ese átomo de hierro va a unir oxígeno en el músculo. Es decir, la mioglobina interviene en el transporte de oxígeno en el músculo. Si vemos la estructura real de la mioglobina, tenemos esta estructura que es una estructura muy compacta, es decir, aquí tenemos esas hélices, que aquí no se aprecian, evidentemente, y aquí tendríamos el grupo hemo, que estaría en un hueco dentro de la proteína donde se sitúa ese grupo hemo y ese átomo de hierro. Toda esa parte interna de la proteína es hidrofóbica y la parte externa es polar e hidrofílica, es una proteína soluble en agua. Es decir, aquí tenemos otra representación de la mioglobina, es decir, las hélices alfa, el átomo de hierro, bueno, y esta sería la representación compacta. La estructura tridimensional, es decir, la estructura secundaria sería esta. No hemos representado la estructura primaria, pero sería la secuencia de aminoácidos. Esta proteína no tiene puentes disulfuro, es una proteína que no va a tener puentes disulfuro. Va a tener ese grupo hemo, el átomo de hierro, y lo que yo quería destacar es que esa estructura tridimensional siempre es la misma en la mioglobina y está determinada por la secuencia de aminoácidos. Es decir, esa secuencia de aminoácidos tan larga se va a plegar siempre de la misma forma, de tal manera que la mioglobina puede cumplir su función biológica. Si estuviese plegada de otra forma, tendría otra estructura y o bien no uniría hierro, no uniría el grupo hemo y no podría cumplir su función biológica. ¿De acuerdo? Esa estructura es muy importante para poder cumplir su función. Bueno, aquí tenemos otra representación de los aminoácidos y el grupo hemo, es decir, apolares, con carga positiva, con carga negativa, etc. Bien, dentro de esas estructuras secundarias, de estructuras terciarias dentro de la proteína, vamos a encontrar algunas zonas que tienen estructuras muy parecidas, compactas, que se denominan dominios. Bueno, esto sería, por ejemplo, un dominio, hélice, vuelta, hélice. Aquí tendríamos dentro de la misma cadena polipeptídica estos dominios, es decir, vamos a encontrarnos, cuando hablemos de proteínas, sobre todo proteínas globulares grandes, vamos a encontrarnos diferentes dominios y esos dominios pues, van a tener funciones diferentes, o bien de unión de ligando, etcétera, y entre proteínas de la misma familia y proteínas diferentes vamos a encontrar dominios similares. Perdón, he ido para atrás. Finalmente, vamos a hablar de la estructura cuaternaria.
Hasta ahora siempre hemos hablado de una única cadena polipeptídica, es decir, la estructura primaria, la secuencia de aminoácidos desde el extremo amino terminal al carboxilo terminal, junto con los posibles puentes disulfuro que pueda haber. Estructura secundaria, hemos visto 3 tipos: hélice alfa, hoja plegada beta que puede ser paralela y antiparalela, y los giros. Y la estructura terciaria, también, perdón, la estructura terciaria dentro de la misma cadena polipeptídica. Ay, perdón. De tanto hablar. Bien, y finalmente la estructura cuaternaria. Voy a parar un momento. Bien, vamos a continuar. Perdonar esta interrupción. Pero es que si no bebía agua no podía seguir hablando. Bien. Todo lo que hemos dicho hasta ahora era de la misma cadena polipeptídica. Pero vamos a encontrarnos también otro nivel estructural que sería la estructura cuaternaria. Y eso ocurre cuando múltiples cadenas polipeptídicas se unen formando una única proteína. Es decir, hay proteínas que están formadas por una única cadena polipeptídica y llegarían pues hasta la estructura terciaria, y otras proteínas que están formadas por múltiples cadenas polipeptídicas. Por eso se discute también si el colágeno es una estructura terciaria o no, porque está formada por tres hélices, por 3 cadenas polipeptídicas diferentes, pero al mismo tiempo no es una estructura globular, etcétera. Bueno, ya está, no nos vamos a meter en ese berenjenal. Bien, la cuestión es que muchas proteínas van a estar formadas por múltiples cadenas polipeptídicas, llamadas subunidades. Es decir, cada una de esas unidades pues pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Y hay proteínas que están formadas hasta 20 y más subunidades diferentes. Eso también permite una gran flexibilidad en cuanto a la función, a la regulación de la actividad, es decir, modificando una sola subunidad se puede afectar a todo el conjunto, etcétera. Y eso le da una enorme versatilidad a las proteínas. Incluso con unas pocas secuencias, unos pocos genes, se pueden montar proteínas diferentes que cumplen funciones diferentes. Bien, por ejemplo, se calculaba que el genoma humano había un número determinado de genes y luego se vio que eran menos. Y entonces la explicación precisamente está en esa versatilidad de la formación de uniones entre diferentes cadenas polipeptídicas en diferentes unidades para formar proteínas multiméricas, formadas por diferentes subunidades. Por ejemplo, aquí tenemos una cadena polipeptídica y otra cadena polipeptídica, y se van a unir mediante interacciones electrostáticas, etcétera. Son interacciones débiles, no va a haber enlaces covalentes, y esas interacciones permiten la formación de estas proteínas con estructura cuaternaria. Un ejemplo muy característico es la hemoglobina. ¿De acuerdo? La hemoglobina es una proteína formada por 4 subunidades iguales 2 a 2. Es decir, hay 2 que son iguales y otras 2 que son iguales entre sí. Estas 4 subunidades se van a unir entre sí mediante interacciones electrostáticas, interacciones de Van der Waals, interacciones de pequeña intensidad, pero son muchas, de tal manera que se estabiliza esta estructura cuaternaria. Aquí no hay, entre las diferentes cadenas polipeptídicas, las 4 cadenas polipeptídicas, no hay enlaces peptídicos. Es decir, aquí tendremos los grupos hemo. En el otro lado habrían otros 2 grupos hemo. Aquí los vemos, 1, 2, 3 y 4, que van a unir el oxígeno para permitir su transporte en la sangre. Bueno, lo que hemos dicho ya, que precisamente es la secuencia de aminoácidos la que determina cómo se va a plegar la cadena polipeptídica. Y eso se demostró con una proteína que era la ribonucleasa. La ribonucleasa es una proteína que tenemos en el sudor, tenemos en las manos, por ejemplo, que lo que hace esta proteína es que hidroliza el RNA. El RNA que nos podamos encontrar de microorganismos, y eso dificulta mucho cuando en el laboratorio se trabaja con RNA. Si trabajar con DNA es mucho más fácil, pero el RNA se degrada solo de mirarlo. No es de mirarlo solo, sino es porque tenemos ribonucleasa
en el sudor. Y esta ribonucleasa va a tener esta secuencia de aminoácidos desde el 1 hasta el 124, está formada por 124 residuos de aminoácido. Aquí tendríamos un puente disulfuro, otro puente disulfuro, otro puente disulfuro y otro puente disulfuro. Bien, esta proteína va a tener una estructura tridimensional, compacta, etcétera, pero se puede desnaturalizar con determinados agentes desnaturalizantes, como por ejemplo urea y dimetilsulfóxido. Se van a romper los puentes de hidrógeno, se van a romper esos puentes de hidrógeno, se van a romper las interacciones que se producen entre los diferentes residuos de aminoácido y la proteína pierde su estructura terciaria, se va a desplegar. Es decir, por ejemplo, el mercaptoetanol, que es un producto que huele que apesta, eso yo he trabajado bastante con mercaptoetanol y huele que apesta, huevos podridos, pero que va a romper estos puentes disulfuro. De tal manera que al romper esos puentes disulfuro, la ribonucleasa se denomina nativa cuando tiene su estructura tridimensional, compacta y adecuada. Cuando se rompen esos puentes disulfuro, la ribonucleasa se desnaturaliza, es decir, pierde su estructura terciaria. Aquí tendría la estructura terciaria adecuada y aquí estaría desnaturalizada. ¿De acuerdo? Pierde su estructura terciaria. Pues bien, cuando se elimina del medio la urea y el mercaptoetanol, que es lo que permite esa desnaturalización, la ribonucleasa se va a plegar en la estructura adecuada. Entonces, ¿qué es lo que dirige la formación de la estructura adecuada de la ribonucleasa? Pues parece ser que es la secuencia de aminoácidos. No tenemos que profundizar por ahora mucho más. Bueno, entonces, por ejemplo, se plantean estos niveles de energía en cuanto a la entropía. Es decir, el máximo desorden es cuando la proteína está desnaturalizada, ¿de acuerdo? Es decir, está desplegada al azar. Entonces hay la máxima entropía, el máximo desorden, ¿de acuerdo? Cuando la proteína se pliegue va a ir a la mínima entropía, que sería la estructura nativa. ¿Cómo sabe la proteína por dónde tiene que ir para no quedarse en uno de estos mínimos? Es decir, o aquí, o aquí, o aquí, sino que llega al sitio adecuado, al final, para tener esa estructura nativa. Bueno, pues todavía eso no se sabe con certeza, se está investigando mucho. Lo que sí que parece ser clave es precisamente la secuencia de residuos de aminoácidos. Si cambiamos alguno de los residuos de aminoácido, probablemente la proteína no se pliegue en la estructura correcta. Y eso se ha demostrado precisamente con la ribonucleasa. Otros ejemplos pues serían esas estructuras que van a poder incluso cambiar de unas a otras. Estas proteínas, cuando pasan a tener esta estructura, forman los glicosaminoglicanos, que son estructuras que van a formar placas en el cerebro y van a matar a las neuronas, y eso pues sería el clave en enfermedades neurológicas, como por ejemplo el Alzheimer, el Parkinson, etcétera, por la formación de estos amiloides. Y es que cambia la estructura, no se sabe tampoco cuál es la razón. Cambia esta hélice alfa, va a cambiar a hoja plegada beta. Cuando pasa a hoja plegada beta, la proteína pasa a ser insoluble y se forman esas placas de amiloides en el cerebro. Es decir, es la estructura la que cambia, aunque sea la misma secuencia de aminoácidos. Bueno, aquí se ven unas fotografías, cómo se ven esas placas. Lo tenéis explicado bastante bien en el libro. Otro caso clave de cambio de estructura que está asociado a una enfermedad, la enfermedad de las vacas locas, la enfermedad de Creuss-Jakob, ya lo hemos hablado en clase, serían los priones. Los priones pueden existir en dos estados y los tenemos en el cerebro, o bien en forma de hélice alfa, o bien rica en hoja plegada beta. La forma rica en hoja plegada beta va también a formar placas y afectar a las funciones celulares en el sistema nervioso central, en el cerebro. Cuando los priones están en su conformación rica
En hélice alfa, pues no pasa nada, cumple su función biológica dentro del cerebro, etcétera. Pero cuando aparecen estas proteínas, que eran las que podían llegar, o bien, si nos comemos los cerebros, de personas infectadas con esta enfermedad, decían, nadie se va a comer un cerebro. Bueno, pues ya sabéis que la enfermedad de Creuss-Jacobs la describió ese médico en zonas de la Polinesia, de tribus que tenían costumbre de comerse a los familiares que fallecían, y claro, una de las principales fuentes de proteínas y de lípidos es el cerebro, entonces esa parte había que comérsela sí o sí. Y si te comías esos priones que tenían esa estructura en beta-acid, en hoja beta, pues, y llegaban al cerebro donde estaban los de hoja alfa, los de hélice alfa transformaban las hélices en hojas y se formaban esas placas en el cerebro, que sería la enfermedad también de Creuss-Jacobs. Bueno, aquí tenemos otra secuencia. Bueno, lo que hemos hablado ya de la ribonucleasa, es decir, se elimina ese mercaptotanol, o se dejan trazas de mercaptotanol pequeñas, y la ribonucleasa, ella sola, se va a plegar en la estructura correcta. Bien, recapitulando, hemos hablado de la secuencia de aminoácidos. Cuando forman parte de las proteínas se llaman residuos. Hemos hablado del backbone, de las cadenas laterales, de la estructura primaria, que sería esa secuencia junto con la posible formación de puentes disulfuro. El siguiente paso estructural sería la estructura secundaria, la hoja plegada beta, la hélice alfa, los giros, la estructura terciaria, que sería esa estructura de toda la cadena polipeptídica plegada en el espacio, y finalmente la estructura cuaternaria, que es cuando se unen diferentes cadenas polipeptídicas formando una proteína más grande, normalmente más grande, claro, formada por esas unidades que se unen mediante interacciones electrostáticas, interacciones débiles, en definitiva. Y también hemos hablado de las proteínas fibrosas, que son insolubles y que normalmente tienen una función estructural como la queratina o el colágeno. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto acabamos el tema. El siguiente tema que vamos a ver es el de las enzimas, un tema que particularmente me gusta mucho, por una serie de motivos que ya os explicaré. Nada más, espero que os haya sido útil el tema, y vamos a parar la grabación. Muchas gracias.